Para la segunda vuelta electoral en el Ecuador, los derechos de las mujeres son uno de los temas en disputa para ganar más votos. Al respecto, los partidos contendientes en esta segunda vuelta han buscado estrategias y espacios para aproximarse al feminismo, exponiendo diferentes propuestas. Existen feminismos que creen en la necesidad de políticas públicas para luchar en contra de las desigualdades estructurales. Hay otros que apuestan por la acción directa y el poder de la sociedad civil organizada para poder responder a los vacíos del Estado. Otros tantos que desde la autonomía construyen por fuera y al margen del Estado. Y hay también quienes han encontrado en el feminismo una teoría para articular la lucha contra otras formas de opresión, desde el antirracismo, el ecologismo, el antiespecismo y el capitalismo. El feminismo se ha diversificado mucho a lo largo del tiempo y son varios los temas que actualmente enfrentan a activistas y militantes en sus diversas corrientes. Aunque en sus orígenes se haya asociado al feminismo con una lucha de mujeres burguesas y blancas, el sujeto y objeto de la lucha feminista se configuró como un terreno de disputa política. Es por ello que desde el colectivo exploraremos en esta nueva temporada los temas conflictivos, las disputas y los desacuerdos que atraviesan a los feminismos, para acercarnos a la riqueza y profundidad de sus debates vigentes. En el primer episodio de este nuevo ciclo de Todes somos la política, centraremos nuestra atención en el feminismo liberal y los feminismos populares. Episodio 11. Del feminismo liberal a los feminismos populares. Porque todes somos la política. Y empezamos a llamarnos feministas. Il n'y a pas destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Aborto sí, aborto no, eso no decido yo. Debemos crear un paro mundial de las mujeres contra el feminicidio. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Un podcast de El Colectivo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Hola a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Mi nombre es Bernarda Ordóñez Moscoso, tengo 29 años, soy abogada, feminista, me dedico a investigar sobre los derechos de las niñas y de las mujeres. Por mi cantadito se podrán dar cuenta que soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y bueno, mis amigos y mis amigas me dicen Zuka y yo espero que ustedes me puedan llamar así. En primer lugar, quería agradecer a este espacio, a este podcast del colectivo y a Micaela Camacho, una amiga que conocí en un maravilloso espacio por la reivindicación de los derechos de las mujeres, como es justamente Mujeres con Voz. Hola Bernarda, bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. El día de hoy queremos explorar algunos de los distintos feminismos y queríamos empezar con una pregunta. ¿Qué es el feminismo liberal y qué es para ti el feminismo? ¿Cómo defines tu feminismo? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para juntos reflexionar sobre un tema muy importante que para mí es el feminismo o los feminismos. Y más ahora que estamos a puertas de un 8 de marzo, un mes dedicado a la conmemoración de la lucha de las mujeres en estos últimos siglos, en especial la lucha de las mujeres trabajadoras y desde mi punto de vista una lucha permanente por la equidad. Yo no me considero una feminista liberal, tengo un propio concepto de feminismos y creo que esa es, desde mi perspectiva, la forma en la cual tenemos que realmente referirnos cuando hablamos de estos temas como el feminismo, en plural, feminismos. Yo creo que hay que ponerle una S gigante, mayúscula al final, porque yo considero que todos los feminismos construyen equidad. Para mí el feminismo es algo plural, diverso,
el feminismo es suprapartidista, para mí no tiene nada que ver ni con la izquierda o la derecha, no es liberal ni progre, no es ni rojo ni azul ni ninguna de sus variantes. Para mí el feminismo cuestiona el ejercicio abusivo del poder, la opresión y la desigualdad venga de donde venga. Yo creo que esto es importante decirlo porque no hay un molde para ser feminista y yo creo, y haciendo un poco eco de las palabras de una gran pensadora que se llama Roxana Gay, no hay la feminista perfecta. Y ella dice que basta con ser la mejor versión feminista que queremos ver en el mundo. La única etiqueta que realmente yo acepto en la vida o que yo misma utilizo, porque en realidad yo no creo en ninguna de las etiquetas, ni marcos teóricos, ni ideologías, es el feminismo. ¿Y por qué creo en el feminismo como no solo como una corriente de pensamiento, sino como un estilo de vida? Porque para mí el feminismo es un punto de encuentro entre la libertad y la igualdad, entre lo individual, lo colectivo y lo comunitario. Por eso es que decía al inicio que el feminismo no es ni de izquierda ni de derecha, ni liberal ni progre, porque muchas veces nosotros vemos como en diferentes espacios de discusión se trata de encasillar al feminismo a una de estas dos corrientes de pensamiento, cuando en realidad para mí el feminismo es una tercera vía completamente autónoma, completamente independiente, y que incluso cuando estudiamos un poco la historia y el movimiento de las diferentes mujeres que han estado a través de la historia, podemos ver que el feminismo tuvo que abrirse paso y no fue nada sencillo en medio de estas dos grandes corrientes de pensamiento. A mí me gusta muchísimo justamente esta visión del feminismo como una tercera vía y que también es... por ejemplo, que también hay muchísima literatura y una de ellas es Alicia Millares, ella es española y por ejemplo ella nos dice que toda igualdad es libertad y que toda desigualdad es un déficit de libertad. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente no podemos hablar ni de libertad ni de igualdad en términos absolutos, sino que las dos están en un constante equilibrio para alcanzar justamente la equidad, el progreso, el desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que el feminismo sobre todas las cosas, o los feminismos con mayor propiedad sobre todas las cosas, es justicia. Y sigue cambiando al mundo y seguirá cambiando al mundo porque es un movimiento vivo, no es algo estático, permanente o que ya esté completamente acabado. Me refiero en el sentido de que como teoría ya esté completamente construida y acabada y que no haya nada más que decir al respecto. Yo creo que, y atando un poco a la pregunta inicial que me hacían, ¿qué es el feminismo liberal? Yo creo que básicamente cuando uno ya estudia un poco el feminismo, porque yo creo que hay muchísimas formas de llegar al feminismo. En mi caso particular, yo creo que a veces las mujeres nacemos con las mujeres y las personas, hombres también, nacemos con un chip de inconformidad. Yo crecí, me eduqué en un colegio católico de mi ciudad. Y cuando yo tenía clases de historia, cuando tenía clases de religión, siempre me inquietaba que cuando yo hacía preguntas de por qué no hay una mujer papisa, o por qué no hay una mujer que haya llegado a la luna, o por qué no hay una mujer presidenta, o por qué, por ejemplo, no hay más cuadros de mujeres en determinado espacio, me decían, es que las mujeres no pueden, no está permitido para las mujeres. Yo creo que esa frase creo que fue una de las que a mí más me marcó y me llevó a cuestionar permanentemente el por qué las mujeres no podían ciertas cosas, y así fue como yo empecé a estudiar el feminismo. Entonces, ya cuando hablamos del feminismo ya como teoría política, ideológica, movimiento de pensamiento, podemos encontrar varias clasificaciones porque al final es un marco teórico.
A mí me gusta muchísimo la clasificación que hace una filósofa que se llama Christina Hall Sommers, y ella divide el feminismo en dos corrientes, el feminismo de la igualdad y el feminismo de género. Entonces, por ejemplo, con el feminismo de la igualdad, ella habla de las principales luchas que se tienen en esta corriente de pensamiento, que es justamente se centra en la discriminación sexual que existe entre hombres y mujeres, y abarca otras formas de injusticia contra las mujeres. Esta es de una tradición liberal, si cabe el término, porque viene de esta corriente de pensamiento de la Ilustración. Y por otro lado tenemos el feminismo de género, que estudia, por ejemplo, o que analiza y explica la violencia hacia las mujeres, como por ejemplo nos habla de que la violencia es una construcción social, que es un sistema de dominación del hombre hacia la mujer. Esa es una forma de ver el feminismo o de estudiar el feminismo. Otra forma es también ver el feminismo a través de la cronología por el tiempo. Entonces tienes el feminismo de la primera ola, de la segunda ola y de la tercera ola. En el feminismo de la primera ola vemos que se trataba justamente de que las mujeres no éramos consideradas sujetas de derechos. Entonces aquí se analizan principalmente todos los problemas legales, se empezaron a hacer las primeras leyes y las primeras normas jurídicas, y a las mujeres se les excluía. En la segunda ola del feminismo ya se analizan los roles de género y las expectativas sociales que se crean en torno a las mujeres. Por ejemplo, se cuestiona muchísimo este rol de la maternidad, los roles de que las mujeres tienen que hacer trabajos de cuidado. Y en la tercera ola del feminismo ya vemos un feminismo que analiza otras cuestiones, como por ejemplo el feminismo decolonial, el feminismo de la diversidad. En fin, creo que cada uno de estos momentos que ha vivido el feminismo obedecen justamente a eso, que el feminismo es un movimiento vivo y está en constante evolución. Yo al menos me considero que soy una persona que cuestiona todo. Entonces, por ejemplo, del feminismo, yo no puedo decir que sea, por ejemplo, una de las causas de la violencia hacia las mujeres, que sea estrictamente el patriarcado. Yo creo que la violencia hacia las mujeres es un problema multicausal, es un problema global y que ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace muchísimos años, de que exista, por ejemplo, la televisión y de que podamos ver el sexismo en los medios de comunicación o en las películas de Hollywood y de la violencia, por ejemplo, en las noticias. Entonces creo que la violencia es un fenómeno muy complejo que tiene que ser analizado y estudiado desde diferentes disciplinas y diferentes perspectivas. Una de ellas es la psicología, otro de ellos es la biología, y por supuesto las teorías sociales, que explican muchísimo de la construcción de la sociedad, de los roles de género, de todos estos paradigmas que se construyen alrededor de los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Yo creo que esta no es una tarea acabada, digamos, por los feminismos. Yo me siento muy feliz y muy dichosa de vivir todos los frutos del feminismo, y muchas de las luchas que hicieron las mujeres en el pasado hoy nos permiten realmente seguir trabajando por la equidad, porque aunque ya han pasado muchos años desde la primera ola del feminismo, todavía vemos que hay inequidad en el mundo. Todavía hay mujeres que no pueden, por ejemplo, estudiar, que no pueden decidir con quién casarse, que no pueden divorciarse, incluso que no pueden manejar sus propios vehículos. Yo, como les dije, desde pequeña nací con estas inquietudes, o tuve estas inquietudes sobre por qué las mujeres nos restringían muchísimas cosas. Y de esa fecha hasta acá han pasado más de 10 años en los que he venido trabajando fuertemente en el activismo, y justamente una de las experiencias que yo
he tenido fue conocer a mujeres de otros países, de Arabia Saudita, por ejemplo. Tuve la oportunidad de conocer a una chica que está cumpliendo una condena de cárcel porque en su país ella estaba peleando por el derecho de las mujeres a que puedan conducir sus vehículos. Entonces todavía hay muchísimas inequidades en torno a cómo viven las mujeres y cómo ejercen a plenitud sus derechos. Y yo creo que uno de los aspectos en donde más restricciones hay a la libertad de las mujeres es justamente en el ámbito de sus cuerpos, en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos, en donde no solo hay normas legales que impidan el ejercicio de los derechos de las mujeres, sino también hay estas normas sociales, estos paradigmas que tenemos, con los que hemos nacido y con los que hemos crecido, que hacen que de una u otra manera nosotras nos veamos que no podamos ejercer nuestros derechos a plenitud. Viendo la diversidad existente en los feminismos, al ser, como nos dices, un movimiento vivo, ¿crees que existe un feminismo hegemónico? Y, de ser así, ¿debe disputarse el sentido de ese feminismo hegemónico? No creo que haya un feminismo hegemónico por la simple razón de que el feminismo es tan diverso como mujeres y hombres hay en el mundo. No creo que haya una sola versión de feminismo ni una sola forma de practicarlo, porque como decía al inicio de este podcast, el feminismo es una forma de vida. Y creo que sobre todas las cosas cuestiona el ejercicio abusivo del poder, venga desde donde venga. Entonces no creo que haya un feminismo hegemónico. Creo que hay muchísimas formas de entender y de vivir el feminismo y sobre todo de ponerlo en práctica, ¿no? Porque creo que una de las cosas más enriquecedoras que tiene el feminismo es que te transforma la vida, y cuando le transforma la vida a la persona que practica el feminismo, se transforma la vida también de ese núcleo cercano familiar, y así va siendo como esa piedra que logra perforar, esa gota que logra perforar la piedra por la persistencia, porque eso es lo más lindo del feminismo, que hace cambios estructurales, cambia el pensamiento de las personas, y al cambiar el pensamiento de las personas tiene un impacto en todas las acciones que estas personas desarrollan. En algunos países del sur global se habla de los feminismos populares para abordar las distintas formas de opresión que viven las mujeres, también por su origen étnico o por su condición económica. ¿Qué piensas de los feminismos populares? Realmente el feminismo y quienes vivimos del feminismo y practicamos el feminismo tenemos que estar conscientes de los privilegios que tenemos, y utilizo la palabra privilegios entre comillas, porque una de las grandes críticas que se le ha hecho al feminismo, por ejemplo, es que, como muchas otras teorías, ha sido justamente estudiado, desarrollado sus marcos normativos por mujeres que han tenido acceso, por ejemplo, a la educación. Cuando, por ejemplo, vemos en otras latitudes y en otras experiencias que hay mujeres que no han tenido la oportunidad de leer sobre el feminismo, sobre escribir sobre el feminismo, pero han sido ellas las mujeres que han estado, por ejemplo, al frente de la lucha por los sistemas de riego de sus comunidades, que son las primeras que están pidiendo mejores condiciones para sus barrios, para sus comunidades. Entonces, el feminismo es una forma de vida realmente. Entonces, yo creo que a veces no necesariamente tienes que ponerte en la descripción de tu Twitter o de tu Instagram o de tu Facebook feminista, sino creo que hay que aterrizarle muchísimo más al día a día. Y por eso es que yo les decía que para mí el feminismo es un punto de encuentro. Y les decía, yo soy de la ciudad de Cuenca, y aquí en mi ciudad tenemos muchísimos puentes, y yo veo así el feminismo, como un puente, como esa bisagra capaz de unir posiciones diferentes, porque a diferencia de otras teorías políticas o de otras teorías que hablan sobre el desarrollo y progreso de las naciones, el feminismo es el único movimiento
que se preocupa por algo tan esencial en estos días, que es generar empatía. Porque tú puedes desarrollar la mejor teoría económica, pero si quienes la ejercen o la desarrollan no tienen empatía, no ha servido absolutamente de nada llenarnos de libros y de hojas de estudios. Entonces eso es lo más lindo y lo más transformador del feminismo, que genera empatía. Esta acción de ponerte en los zapatos de otra mujer, de otra persona, es algo que realmente te abre los ojos, te cambia la vida y te permite ver el mundo de otra forma. Entonces, por eso creo que el feminismo es este puente, porque, por ejemplo, el rato que tú asimilas o entiendes y practicas que realmente el feminismo no puede avalar ninguna clase de opresión, también entiendes este respeto hacia la naturaleza, este respeto hacia los animales, este respeto a todo ser vivo. Eso por un lado. Por otro lado, comprendes que a pesar de las diferencias que puedan haber de pensamiento, la sororidad tiene que estar sobre cualquier cosa, y la sororidad hablo como este pacto de hermandad entre mujeres. Y yo a veces veo, sobre todo en redes sociales que son muy detonantes, como en Twitter, por ejemplo, yo a veces veo y he participado también en muchas discusiones de si es que el feminismo es de izquierda o de derecha, si es que se puede ser una feminista de derecha. Yo creo que esas son discusiones para el ego, son discusiones teóricas que son muy interesantes sin lugar a duda, pero mientras nosotros estamos teniendo esas discusiones en Twitter, créanme por seguro que va a haber una mujer que está viviendo violencia en ese preciso instante, ¿no? Entonces, yo creo que una feminista tiene que estar en donde tiene que estar, y en donde esté, tiene que transformarlo todo, tiene que transformar el status quo. Y creo que también eso me lleva a una importante reflexión de las mujeres cuando deciden participar en política o en espacios de decisión, digamos, que impactan a toda la colectividad. Yo creo que la estrategia cambia, ¿no? Y hablo yo desde mi perspectiva de haber sido activista durante muchísimos años y sigo siendo activista, y trabajar, por ejemplo, en instituciones públicas y participar incluso en política. La dinámica cambia completamente, porque desde el activismo tú estás en una posición de exigibilidad, pero cuando ya estás al menos en el ámbito de la función pública, tienes que sobre todas las cosas tomar decisiones y buscar soluciones. Y entonces eso a veces pasa por no tener una actitud tanto de exigencia, sino de acuerdos, y creo que eso es muy importante tener en cuenta. La dinámica cambia completamente, y creo, y después de haber pasado un proceso en el cual yo he dado ese paso, creo que sí falta muchísimo esa comprensión de quienes decidimos participar en política siendo feministas, porque hay algo que es muy cierto: las mujeres que participamos en política se nos juzga el doble y se nos perdona la mitad, y ese nivel de exigencia y que está bien, por supuesto, de cuestionamiento, a veces hace que nos perdamos de vista que la lucha no es entre nosotras, la lucha jamás va a ser entre quien tiene la razón. La lucha es contra un sistema que mantiene las desigualdades entre mujeres y hombres. Ese es el foco de atención, no estar discutiendo entre nosotras. Y yo a veces veo, sobre todo en Twitter, que nos perdemos en eso. Y sobre todas las cosas, todo feminismo construye equidad, y todo feminismo nos acerca al mundo que realmente queremos, al menos en el que yo quiero vivir: un mundo de equidad entre mujeres y hombres, un mundo en que ya no exista violencia. Y creo que eso va a ser posible, porque creo que esa es la última revolución que le falta a la humanidad. Hemos alcanzado muchísimas conquistas, y creo que esta realmente es una deuda y una tarea histórica que tenemos como humanidad, y
y qué mejor recordar los desafíos y sobre todo buscar las soluciones que nos faltan en esta última etapa de la humanidad y sobre todo tener estas reflexiones en un mes como marzo, que digo yo, marzo con M de mujer. Muchísimas gracias, Bernarda. A lo largo de este nuevo ciclo queremos explorar voces diversas que puedan darnos luces sobre las distintas concepciones del feminismo. Nuestra segunda invitada es Lisbeth Shingri, cofundadora de la colectiva Femininjas EC. Hola Liz, gracias por acompañarnos en este episodio. Para empezar, quisiera preguntarte sobre el feminismo liberal. ¿Para ti qué es? Y pues desde mi punto de vista, el feminismo liberal es una suerte de purple washing, como el pink washing, pero del género, pues impulsa aparentes cambios para la mujer, así en ese sentido universalista de la mujer, sin llegar a cuestionar el orden jerárquico en donde las relaciones inequitativas de los géneros se reproducen. Para esta corriente, la inserción simbólica de las mujeres dentro de espacios de poder es una de sus grandes metas. Han sido ellas también las que han nombrado y denunciado el techo de cristal, por ejemplo, y estructuras similares que les impiden alcanzar la igualdad en relación a sus pares masculinos. Sin embargo, al hacer este ejercicio de universalización de las mujeres, este feminismo borra las distintas experiencias que atraviesan otros cuerpos y por tanto otros devenires del ser mujer. Por ello, no es de extrañar para nada que quienes representan esta rama liberal en general sean mujeres blancas pertenecientes a las élites del norte global. Pienso en empresarias como Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, o políticas como Hillary Clinton, cuyo discurso se centra sobre todo en el empoderamiento político, quienes además cuentan con una serie de capitales que les permiten acceder a universos negados para otras, en cuyo nombre acceden y en cuyo nombre siempre hablan. Su agenda política entonces tiene como centro una bandera de libertad fundada en una idea falsa de humanidad, a la que aparentemente todas ingresamos. De hecho, sus propuestas se centran en el individuo, mas no en colectividades amplias que son las que reciben en sus cuerpos, territorios y universos epistémicos la violencia de un mundo patriarcal, colonial y capitalista. Paréntesis para recordar cómo nuestro país se tomó las calles en octubre del año pasado, en protesta por las medidas de ajuste impulsadas por el FMI de Georgieva. En ese tiempo ella ya se ubicó como directora del FMI y desde ahí, enunciándose además como ambientalista y feminista, avaló e impulsó estas medidas de ajuste, a las que como Ecuador ya nos resistimos. Y bueno, entonces significa esto que no queremos mujeres en la política y la economía, como siempre suelen decir muchos grupos que se oponen al feminismo. Yo ahí quiero decir que no necesariamente, pues significa que en primer lugar queremos torsionar estos espacios y que después para nosotros la sola llegada no es suficiente, pues no buscamos la participación dentro de las instituciones formales que regulan la vida. Bueno, no únicamente, sino también una transformación abarcadora que posibilite otras formas democráticas, plurales y abiertas de concebir la política, la economía y todas estas esferas, ¿no es cierto? Donde los derechos humanos además no sean el privilegio de quienes encarnan el paradigma hegemónico del humano. Por ello, tensionamos todo el tiempo estos lugares de poder, los criticamos y como dijo Angela Davis, buscamos su caída en tanto estructuras que auspician las violencias sistémicas y estructurales que nos aquejan e imposibilitan la sostenibilidad de la vida. Ahora, sobre los feminismos populares, ¿crees que surgen en oposición al feminismo liberal o qué son los feminismos populares? Y bueno, ahora te cuento, Sofi, que yo antes solía pensar que los feminismos populares eran una oposición al feminismo liberal, pero nada más lejos de la verdad, pues los feminismos populares son aquellos que denuncian esta estructura cis heteropatriarcal, colonial y capitalista, lo cual los convierte en feminismos críticos, disidentes y profundamente rebeldes, pues ponen en el centro de la reflexión, acción, o el sentipensar que diría Galeano, la vida digna y pugnan por un cambio urgente en la matriz de nuestro pensamiento.
Los feminismos populares brotan sobre todo de la conciencia política que tenemos sobre las intersecciones que nos cruzan por el cuerpo, pues lejos de la categoría universal que pretende la corriente liberal, somos también piel, clase, orientación sexual, identidad de género, somos memoria y una que, incluso dentro de la historia oficial del feminismo, ha sido negada. De ahí que los feminismos populares reconocen como lugar de conocimiento y lucha todas las esferas más allá de los espacios institucionales de la política formal, pues no solo lo personal es político, sino también lo comunitario, también lo que sucede en las fronteras, en las cordilleras y en las selvas que han sido destinadas para el sacrificio colonial capitalista, también allí donde somos nosotros los que resistimos ante el despojo, el tutelaje, la subordinación y el sometimiento que pretende el triunvirato sistémico. Pero los feminismos populares son también lugares de la esperanza y para mí eso es lo más importante. Pese a los intentos de borrar nuestra agencia política e incluso a los de apropiación de la misma por parte de otras corrientes, son feminismos que contestan y constantemente se articulan para rebelarse a las relaciones de opresión y explotación que se ciernen sobre nuestras vidas. Son feminismos que no esperan, son feminismos de la hora que se van tejiendo en la praxis, en el día a día. Feminismos que ponen palabras a malestares nunca antes denunciados y que al hacerlo denuncian, pero que también nos reparan porque esas luchas y denuncias dan cuenta de que hay un silenciamiento histórico al que no volveremos nunca más. El feminismo es entonces un terreno de disputa política, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo disputar el sentido hegemónico del feminismo? Y bueno, pues yo creo que esta es una pregunta clave. Pero para responderla, primero quisiera complejizarla un poquito. Me pregunto entonces cómo disputar el sentido hegemónico del feminismo en medio de una pandemia mundial que ha hecho casi incompatible la organización social con la sostenibilidad de la vida. Aterrizo esta pregunta, pues hemos visto hoy más que nunca que, ante una crisis múltiple, somos nosotros las que sostenemos el mundo a costa de nuestra propia salud física y mental a nivel individual y colectivo. Entonces, desde este lugar, desde este mundo pandémico, creo que una de las salidas es resignificar el feminismo y sus estrategias. Muchas veces se nos dice que, por ejemplo, la movilización pública es la forma más importante que tenemos para posicionar nuestras demandas. Pero, y sin quitarle el peso histórico que tienen las manifestaciones, también el feminismo y sus lenguajes están en los espacios privados donde somos nosotros las que estamos demandando, moviendo y posibilitando cambios. Desconocer que detrás de las mujeres que en esta pandemia se han organizado para mantener sus puestos de mercados, o para sacar sus productos a las ciudades, o para activar redes de cuidado de las guaguas, es desconocer que detrás del trabajo reproductivo existe una agencia política fuerte. No obstante, y creo que también por muchas ficciones del feminismo liberal, celebramos únicamente cuando los techos de cristal se rompen sin tener más agenda que el acceso al poder. Entiendo que esto podrá resultar polémico, pero creo que dentro de la disputa, o más bien la disputa va por hacernos esas preguntas incómodas. Y claro, es inspirador que las compañeras lleguen, pero ¿no es también inspiradora la lucha que se teje en las casas y mercados? Aquí abro otro paréntesis para poner un disclaimer, porque esto no es un llamado a la romantización, sino a la politización de nuestros afectos. Para gestionar esa esperanza y disputarnos ese sentido hegemónico, también necesitamos tejer redes colaborativas, pero no las redes colaborativas que apuntan a la acumulación privada. De eso ya vemos como el feminismo liberal sabe un montón, sino a redes colaborativas que contribuyan a visibilizar esos otros lugares, esas otras memorias, y levantar un trabajo a través del cual se expandan las voces y no se nos vuelva a conjeturar en un lugar homogéneo, como lo que estamos haciendo ahora en este programa sincrónico de radio. Me refiero a hacer este trabajo colaborativo que expande voces y pone voces además críticas dentro de este espacio. Yo creo también que ningún esfuerzo es poco o vano para llevar adelante esto, ¿no es cierto? Porque al final del día son estos lugares en donde una vez más radica esa posibilidad y esperanza de cambiarlo todo. Y bueno, por último diría que nunca olvidarnos de nombrar el carácter sistémico de las opresiones,
colonialismo, cis, heteropatriarcado y capital, a veces parece un discurso cansón. Sin embargo, es necesario mantenerlo siempre presente, pues de ahí donde reducimos el análisis es justamente por donde cuelan las respuestas fragmentarias, que antes que construir alternativas, nos llevan a construir castillos en el aire. Finalmente, quisiera preguntarte, Liz, ¿por qué es importante hablar desde los feminismos populares? Yo quiero retomar las palabras de Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria de Bolivia, que dice con muchísima claridad que necesitamos construir un feminismo que responda a nuestros cuerpos, a nuestras opresiones y las opresiones que viven nuestros territorios. Yo anoto además que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, no son solo subjetividad, sino también materialidad. Y lo anoto sobre todo porque siempre que hablamos de cuerpos se suele pensar que hablamos de un lugar abstracto, cuando es el primer lugar donde cobra materialidad todas las violencias del mundo, pero además donde reside el conocimiento para resistir esas violencias y para imaginar otro mundo posible. O sea, nuestros cuerpos son ante todo materialidad y por ello, o más bien eso es lo que impugnan los feminismos populares. Por ello debemos hablar desde ahí. Creo también que debemos hablar desde los feminismos populares porque al final del día las respuestas que nuestros cuerpos, territorios nos demandan no van a llegar automáticamente por obra y gracia del sistema mundo. Hay que trabajarlas, hay que crearlas mágicamente al fuego de nuestros dolores, rabias y alegrías colectivas. Eso sí, sin olvidarnos que además del cis heteropatriarcado, son las lógicas coloniales y los intereses capitalistas los que delinean el mundo en el que vivimos y aquello a lo que nos debemos oponer con agendas claras. Creo también que no solo hay que hablar, pues los feminismos tenemos que aprender todavía muchísimo a escuchar. Esto que también es autocrítica, sirve para no creer en verdades o historias oficiales, pues en el mundo en el que vivimos la legitimidad sobre la palabra aún la tienen los cuerpos privilegiados, que a través de su particularidad, verdad, imponen y detentan el poder. Por eso, hablar desde los feminismos populares no debe confundirse con hablar por el campo popular o por las mujeres que no circulan en los campos de privilegio. Este tutelaje, muy característico además de nuestras culturas políticas hacendatarias, no suplanta el necesario ejercicio dialógico donde el habla, la escucha y añado el sentir son primordiales para crear agendas colectivas, conjuntas y sobre todo aterrizadas. Liz, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Para cerrar este episodio, hablamos con Paulina Bercuter Quinche, concejala por Otavalo. Paulina es política quichua, feminista, deportista y madre. Además, es parte de la Plataforma Nacional de la Mujer Caminando hacia la Igualdad, organización nacional que lucha contra la violencia. Bienvenida, Paulina. Para empezar, queríamos preguntarte sobre el feminismo liberal. Nos parece importante hablar de este tipo de feminismo porque es el feminismo con mayor acogida y desde el cual muchas personas entienden esta lucha. Para ti, ¿qué es el feminismo liberal y qué límites pueden surgir desde esta visión del feminismo? Para el feminismo liberal, la subordinación de las mujeres podría superarse a través de la modificación de leyes y de normas que impiden que las mujeres tengamos el acceso de manera equitativa al mundo laboral o a la representación política. Esta visión desconoce, las opresiones también de raza, de género, por ejemplo, en nuestro país históricamente, donde las mujeres indígenas y afroecuatorianas han tenido muchísimo menos acceso por las condiciones históricas de racismo y de submarginación económica de acceder a ciertos espacios laborales igual racializados y peor aún a la representación política en nuestros países donde la representación del poder ha tenido no solamente una representación de un sexo, sino también de una clase social y de un color de piel, ¿no? Es decir, que a través del empoderamiento, que es una palabra que se utiliza muchísimo en este feminismo liberal, que
qué significa el desarrollo de capacidades individuales de cada mujer, se podría entonces superar la desigualdad que no es vista entonces aquí, y esto es importante decirlo, no es vista como opresión o expresión, sino como una desigualdad o una simetría que hay que superar, digamos, a través de la modificación de ciertas leyes, de ciertas normas, pero no a través del cuestionamiento de un sistema opresor, de un sistema económico, de un sistema cultural que es el patriarcado. Entonces, por su génesis, este feminismo pone adelante posiciones individuales en detrimento de la comunidad y de la potencia de las transformaciones estructurales que se podría hacer desde los espacios colectivos. Esta perspectiva, entonces, promulga la igualdad ante la ley y se posiciona, por ejemplo, frente a problemas como la pornografía, como la prostitución, como la gestación subrogada, como asuntos y problemas sociales que necesitan de una normativa y que desde una regulación permitiría que cada un sujeta, pueda decidir libremente qué hacer. Nosotras decimos que estas condiciones de explotación de los cuerpos no responden simplemente a el deseo individual de tal o cual sujeto o sujeta que decide, por ejemplo, vender su cuerpo o alquilar su cuerpo, sino que corresponden a situaciones de exclusión, de marginación, de explotación económica de un sistema que justamente por la injusticia social, por la desigualdad social histórica, no permiten que los y las sujetas puedan decidir libremente esta condición. Si bien el feminismo liberal se inscribe dentro de esta genealogía de la historia de las mujeres por visibilizar su situación de subordinación, sus límites justamente se encuentran en la no denuncia, en la no politización de estas otras opresiones que no se resuelven solamente con leyes, que no se resuelven con una constitución garantista, sino que justamente lo que se busca es ir más allá de eso y de que haya una denuncia y un trastocamiento o transformación de las estructuras históricas, sociales y económicas que fundamentan la opresión, que fundamentan la explotación y que tienen que ver obviamente con el patriarcado, con la colonialidad y con todas estas variables históricas que hacen que la explotación y la subordinación no sea la misma para todas las mujeres y para los cuerpos feminizados. Frente a las críticas que se hace al feminismo liberal, hay quienes creen que es necesario pensar la lucha de otras formas, como los feminismos populares. ¿Cuáles son y qué son estos feminismos populares? Feminismos populares se gestan desde la marginalidad, se gestan también desde un reconocimiento de la necesidad de reconstruir nuestras propias historias, es decir, desde nosotras como mujeres, trayendo la memoria de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de todas esas mujeres silenciadas. No, para nosotras como latinoamericanas, para nosotras como quichuas, en este esfuerzo de ir construyendo nuestros propios referentes dentro del feminismo, nos hace mucho eco las luchas de nuestras hermanas afroamericanas, de nuestras hermanas afrocaribeñas, de nuestras hermanas bolivianas desde el feminismo comunitario también, desde nuestras hermanas que están construyendo el feminismo antipatriarcal también desde México, para justamente buscar tejer estas luchas que obviamente tienen que ser contra un sistema capitalista, contra un sistema racista, contra este Estado colonial que sigue usufructuando sobre nuestros cuerpos.
Entonces, creemos que fundamentalmente el papel y el rol que deben jugar los feminismos populares es para ir democratizando también las voces dentro de los feminismos, porque creemos que durante mucho tiempo ha existido una sola voz que ha hablado a nombre de nosotras, que ha hablado a nombre de las mujeres indígenas, que ha hablado a nombre de las mujeres afroecuatorianas, que ha hablado a nombre también de estos cuerpos feminizados que han sido totalmente invisibilizados de la palabra políticamente correcta. Este esfuerzo es entonces para buscar denunciar un sistema opresor que sí está evidente, que está ejercido por un Estado, pero que también está dentro de las mismas estructuras, por ejemplo, que sufren el racismo, que sufren la opresión económica. Estos nuevos feminismos populares denuncian la opresión económica, denuncian el racismo, denuncian también las violencias internas que existen, por ejemplo, entre hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades, entre hombres y mujeres negros, entre hombres y mujeres que militan también en los espacios de organización popular. Este es el nuevo feminismo que se está gestando justamente para buscar, por un lado, reivindicar estas figuras que dentro de lo simbólico nos permiten articular nuestra propia historia, nuestros propios referentes culturales y repensar, por ejemplo, a través de la recuperación de nuestra lengua, de la recuperación de nuestros, quizás activación de nuestros mitos, por ejemplo, politizándoles y buscando que eso tenga una incidencia directa en el cotidiano. Es decir, en el caso de nosotras las quichuas que estamos repensando nuestro feminismo, es como toda nuestra mitología que, por ejemplo, habla de la paridad y de la complementariedad, no se limite a un asunto meramente folclórico o esencialista que se reproduce en el espacio de ciertos rituales, pero que no tiene una incidencia directa, por ejemplo, en que podamos tener una mayor voz en por ejemplo, en las responsabilidades políticas o en lo que es la asignación de las tareas dentro de la casa, ¿no? Entonces, son varios elementos que justamente estamos buscando llevar adelante con estos feminismos populares. Ha existido una tendencia, obviamente desde quien ha detenido la posibilidad de contar la historia, de escribir los libros, de quizás visibilizar una línea del feminismo ecuatoriano, nombrando a las ilustres, a las Manuelas, a Matilde Hidalgo y a otras compañeras desde la izquierda también, pero desde un sector social quizás más privilegiado, en detrimento de un sector de una línea que ha estado más silenciosa y que ha sido pues diluida dentro de la historia del campesinado, dentro de la historia del movimiento indígena, dentro de también del análisis de la mujer rural. Pero eso es lo que justamente estamos haciendo en este momento, recuperar esas figuras potentes desde lo simbólico, también desde lo histórico, también como Mama Quilago, la reina Caranqui, que en su figura recupera toda esta legitimidad que en algún momento en estas tierras del norte del Ecuador existía una mayor legitimidad del ejercicio de la autoridad y del liderazgo por parte de las mujeres, o por ejemplo las mujeres de Cotacachi que en el siglo XVII gestaron toda una resistencia también hacia la colonia, y bueno, pasando por Mama Dolores, por Mama Tránsito, por muchas mujeres, por Mama Rosalema también, para nosotros las quichuas otavalos, por todas esas mujeres que se inscriben dentro de una lucha histórica, porque contrariamente al feminismo liberal, el feminismo popular tiene una vocación muchísimo más comunitaria, una vocación para buscar unas transformaciones para el colectivo. Finalmente, ¿cómo disputar el sentido hegemónico del feminismo y por qué es importante hablar de estos feminismos? Desde la otra orilla de la institucionalidad y del Estado, pero interactuando con estas fuerzas,
quizás desde los márgenes. Surgen los feminismos populares para juntar la lucha feminista con las movilizaciones populares para la reivindicación del sostenimiento de la vida en su amplia dimensión, es decir, el costo de la vida, la precarización laboral, el racismo, la exacerbación de todas las violencias, entre otros. Los feminismos populares entonces se juntan a la lucha feminista contra el patriarcado, pero cuestionan también la injusticia económica, el racismo institucionalizado en el Estado y normalizado en las relaciones interpersonales entre las personas en nuestra sociedad y notablemente en el Ecuador y en Latinoamérica. Los feminismos populares se juntan a la lucha por esta denuncia al trato de la sociedad patriarcal a la mujer y a la naturaleza como su extensión y reivindican la necesidad de superar un sistema económico que explota sistemáticamente nuestros cuerpos, los cuerpos feminizados y los territorios también. Por todos sus recursos naturales. Recordemos que somos nosotras las mujeres desde este feminismo popular que ha hecho una conexión entre la explotación del cuerpo femenino y la explotación de nuestra madre naturaleza, ¿no? Esa relación se ha pensado, se ha politizado desde las mujeres de los sectores populares, desde las mujeres sobre todo de pueblos y nacionalidades. Los feminismos populares creen que más allá de que las cosas se solucionen con unas reformas legales o normativas, la opresión de media humanidad debe ser transformada a través de una transformación cultural y de la erradicación del racismo y de la opresión económica de unos pocos sobre la mayoría. Desde esa voluntad de recuperar las voces silenciadas por una historia, de una historia del feminismo construida desde el poder, desde el privilegio, de raza y de clase, los feminismos populares buscan reconstruir la agencia, la voz de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, como sujetas políticas y también denunciamos las opresiones de un sistema racista, pero también las violencias internas que se esconden tras la cultura, tras la tradición y que son excusas para seguir sosteniendo privilegios. Nosotras en el norte del Ecuador, nosotras las quichuas estamos empezando a decir que es absolutamente crucial una recuperación de la voz y la presencia de las mujeres, que el Yanantín como un concepto de complementariedad trascienda la esfera del discurso de lo que es políticamente o etnopolíticamente correcto y se concrete en una apertura de espacios de mando para las mujeres, por ejemplo, en la participación política. También que esta llamada oposición complementaria o dualidad propia de nuestras culturas de las que tanto se hablan debería concretarse en la paridad, en la representación política o en las tareas de cuidado y la movilidad también que podamos tener en el espacio público, ¿no? En el esfuerzo compartido por sostener la vida en estas épocas de crisis y de avance neoliberal. Además de esto, urge también una discusión sobre las tensiones de clase que también existe dentro de los pueblos y nacionalidades también, y creo que todo eso está, las mujeres lo estamos poniendo en discusión en este momento y por eso es tan importante que estos feminismos populares estén, digamos, disputando el sentido hegemónico del feminismo, pero también estén disputando los sentidos dentro, por ejemplo, de las izquierdas, ¿no? Muchísimas gracias, Paulina. Gracias por habernos acompañado en este 11º episodio que inaugura el tercer ciclo de podcast de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de marzo hablaremos de feminismos a partir de los temas complejos que generan su debate. También les queremos extender la invitación para participar en el último episodio de este ciclo. Nos embarcaremos a navegar el amor, sus mitos, sus problemas, sus formas, su fuerza, su belleza desde el feminismo y queremos hacerlo con ustedes. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales
o enviar un correo a elcolectivouio@gmail.com. Desde el colectivo, creemos más que nunca que para poder resolver la crisis actual, que es una crisis total, hace falta otro feminismo. Un feminismo para el 99%, como mencionó Nancy Fraser en su manifiesto. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.